texto que vamos a utilizar nosotros. A ver. Momentico. Hechos 8:1. No. Un segundo que no salió. Ahora sí. Hechos 8:1 al 8 vamos a estar mirando el día de hoy. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, comprendemos, creemos firmemente, Señor, que tú estás en control de tu iglesia y sabemos que tus planes son completos, perfectos y maravillosos. Ayúdanos, Señor, a tener hoy la mayor disposición, a tener corazones dispuestos para aprender de tu palabra, pero sobre todo para vivir las cosas que nos enseñas. Por eso ponemos delante tuyo una vez más todo este texto, rogando que pueda ser explicado con claridad y que haya disposición, Señor, para llevarlo a la práctica. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando comenzamos en el libro de los Hechos, la escena comienza con lo que pasó en el momento en que Esteban es asesinado. Y la Biblia dice que todo comenzó con una piedra. Cuando la primera piedra fue lanzada sobre Esteban, una tormenta sobre los cristianos empezó a venir, una tormenta que ellos no esperaban que terminara en lo que terminó. Entonces, empieza el texto diciendo en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Saulo consentía en su muerte. Cuando el texto dice que Saulo consentía, es una palabra muy interesante. Significa que tenía un consentimiento pleno, era su voluntad, era su deseo. Sin embargo, increíble porque Pablo era un discípulo de Gamaliel, un maestro que lo había educado por años. Pero resulta que Gamaliel no era un hombre de guerra. Gamaliel fue el que nos dijo en Hechos 5 que los cristianos dejen ese movimiento así, si es de Dios prosperará y si no se acabará. Esa era la técnica de Gamaliel, pero este Saulo que en este momento estamos viendo es completamente diferente. Y aunque es un discípulo de Gamaliel, cree firmemente que servir a Dios implica erradicar en ese momento de la historia a los seguidores de Jesús y silenciar así el evangelio. Wow. Estaba totalmente metido y por eso decimos que consentía literalmente eso. Y entonces vemos la progresión de este hombre llamado Saulo. Primero es un testigo que tiene la ropa, el que cuidador de la ropa, el testigo silencioso, el que está ahí recibiendo todas las cosas. Después pasa a ser un consentidor, alguien que en su mente dice, excelente, hay que acabar con esta plaga, que es básicamente lo que él quiere. Pero lo interesante es al final lo que sigue. Se mete tanto en el asunto que dice, yo quiero liderar la persecución contra los cristianos y se convierte específicamente, según el texto, en un líder, como lo vamos a ver más adelante, de la persecución contra los creyentes. ¡Wow! Ese celo, que no es un celo bueno, porque no es un celo de Dios, es un celo por costumbres religiosas, es un celo por letra muerta, es el que lo está llevando él a cada día a volverse más radical contra los que están en el evangelio. Y por eso es una advertencia para nosotros. Cuando el celo religioso está desprovisto de humildad, de sana doctrina, se convierte en un instrumento de violencia, de ataque hacia las demás personas. Hay que defender las cosas de Dios, claro, pero no de las maneras en las cuales las imponemos a los demás. Lo triste de la historia es que este hombre, sin saberlo, había experimentado algo increíble. Estaba con los dos extremos. Por un lado, había escuchado a Esteban cómo estaba dispuesto a morir por el Señor Jesús. Y lo vio en carne propia y consintió, dijo, excelente que lo hayan matado. Por otro lado, si recordamos lo que pasó en la última escena, recordamos que Esteban lo perdonó, aunque él no pidió perdón. Porque él dijo, no les tengas en cuenta este pecado, Señor. Él pidió que no les tuvieran en cuenta ese pecado. Y ahora Saulo en ese momento, se radicaliza. Se vuelve un hombre muy, muy radical. Y entonces va a liderar un movimiento contra el cristianismo. Ese día que ocurrió eso, muchas cosas pasaron y la Biblia lo narra así y Lucas en este texto lo narra así. Cuando llegamos al versículo 1, en la segunda parte, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Algo increíble, en aquel día significa, en ese mismo instante en que el linchamiento se da
algo pasó en el pueblo, la gente se le subió, se rebotó. La gente después de que vio sangre se volvieron como los animales que una vez sienten la sangre se vuelven más salvajes. Literalmente eso fue lo que ocurrió. La Biblia dice que hubo una gran persecución, una como no había habido antes. Antes habían perseguido a los apóstoles, antes habían perseguido a algunos seguidores de Jesús, pero ahora la persecución se volvió sangrienta, sanguinaria. Y empezaron a buscar cómo terminar o acabar con los líderes, con los que estaban allí. Ahora, hoy otra vez se equivocaron. Pensaron que cuando mataron a Jesús habían acabado con el problema, pero el problema se creció. Pensaron que si apresaban a los apóstoles el problema se arreglaba, los apresaron, los azotaron y el problema se agrandó. Mataron a Esteban y pensaron, ahora sí. Y no se dieron cuenta que cada vez entre más despegaban, el movimiento religioso cristiano se movía más y más y crecía más. Y otra vez vuelven y la embarran. Entonces dice el texto que ocurrió algo interesante. Ese día Jerusalén, y hay que entender qué fue lo que pasó. Los líderes religiosos, el Sanedrín, cogió al pueblo y lo envenenó más de lo que ya estaba, porque lo de Esteban fue un linchamiento entre los líderes religiosos y el pueblo mismo participando. Y entonces el pueblo ahora sí quedó, y es que los cristianos son de lo peor. Y el texto dice acá que empezó la persecución contra la iglesia, que se fue acrecentando a lo largo de muchos años. Pero el texto dice también, esa gran persecución contra la iglesia, en el versículo al final, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos. En Hechos 1:8 la Biblia dice que Jesús había dado un mandato. El mandato decía, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Poder para qué? Dice, para ser testigos. ¡Wow! ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El problema fue que los judíos todavía conservaban eso que era terrible para ellos, que era hinchas del Nacional. O sea, eran nacionalistas. Y el nacionalismo les llevó a seguir pensando que ahora Cristo, antes en el Antiguo Testamento pensaban, Dios es solo para el pueblo judío, solo es para nosotros, nos pertenece únicamente. Y llegaron al cristianismo y ahora la salvación en Cristo Jesús es solo para nosotros, nos pertenece, y volvieron a lo mismo. El Señor les había dicho que fueran a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso significa ir a pueblos gentiles. Y ellos dijeron, uy, no, es solo para el pueblo judío. Cuando uno no hace las cosas, Dios actúa. Y a veces lo que parece malo no es otra cosa que la forma en que Dios hace que sus propósitos, que son eternos, que son perfectos, se cumplan. Y este es un caso excelente para eso. Ellos no quisieron hacer la tarea, digámoslo así, a las buenas. Hay formas de hacer las cosas con Dios, a las buenas y a las otras maneras. Y a las buenas es que ellos hubieran dicho, vamos a enviar misioneros a esos lugares. Vamos a propagar el evangelio, pero no tenían esa convicción, no creían que debía ser así, no pensaban que fuera de esa manera y estaban incumpliendo algo que estaba allí. Y entonces dice el texto que gracias a ese momento con Esteban, después de la primera piedra, la gente, los líderes religiosos, el judaísmo puro, empezó a perseguir al cristianismo. Principalmente cuando dice que esparció, cuando fueron todos esparcidos, habla que se llama la diáspora, fueron llevados a muchos lugares. ¿Qué tan lejos llegaron? Ahora piense lo siguiente, si usted está amenazado por convivencia, de que se queda acá, se muere o lo perseguimos, ¿usted hasta dónde llega? Huyendo, hasta donde las fuerzas le alcancen y ojalá bien lejos. ¿Y qué hicieron estos? Correr. Pero lo interesante es que corrieron y no dejaron de correr. Y tenemos que entender por qué. Los judíos, los cristianos que se estaban convirtiendo, los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, viendo que los perseguían, empezaron a huir. Entonces dijeron, uy, no, vámonos para Chía. Y se fueron para Chía. Pero resulta que los que estaban aquí en Jerusalén dijeron, sí saben que se fueron para Chía, nos toca ir a buscarlos allá.
Y entonces los cristianos no pudieron quedarse en muchos sitios por mucho tiempo. Se volvieron itinerantes. Estaban acá un poquito de tiempo y huían a la siguiente y cada vez más lejos, más lejos, más lejos. Y entonces sin darse cuenta llegaron a, como dice la Biblia, a Judea, a Samaria, hasta los lugares donde la Biblia había dicho que tenían que llegar. Increíble. Y así fue como Dios, de manera espectacular, los llevó hasta esos lugares. Sin embargo, el texto dice, y hay que dejar claro, ¿no?, que todos fueron esparcidos, menos los apóstoles. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué los apóstoles no se movieron? ¿Qué fue lo que hizo que los apóstoles se quedaran en Jerusalén? ¿No alcanzaron, ya eran muy viejitos y no alcanzaron a correr? No, no era por eso. Lo que pasó fue que los apóstoles entendieron cuando empezaron a mirar ese movimiento, se quedaron allí sabiendo que alguien tenía que quedarse porque la mayoría estaba amenazado. Felipe y Esteban pertenecían al grupo de los judíos helenizados, o sea que tenían influencia griega y ahora se estaban convirtiendo al cristianismo. Todo ese grupo se fue, pero el Sanedrín no perseguía solo a ese grupo específico de los cristianos, perseguía a todos. Persiguió a Jesús, hay varias persecuciones narradas y no importaba qué grupo fuera. Entonces muchos se fueron, pero los apóstoles consideraron en ese momento que la iglesia tenía que seguir y esperar a ver qué iba a hacer Dios, y se quedaron. Y por eso dice que muchos, cientos de personas, miles tal vez, fueron esparcidos a las tierras de Judea y de Samaria. Y así es como Dios esparce la semilla del evangelio hasta los confines de la tierra, para que germine en muchas regiones. Dios no es el autor del mal. Él gobierna soberanamente, pero Él puede coger algo perverso que hace la gente, como lo que lo persiga, para convertirlo en algo glorioso. Como es que en esos lugares donde la gente fue perseguida, se predica el evangelio y se armen iglesias. Y así fue que lo hizo. Increíble. Algo que parecía muy malo, realmente era algo fantástico para la obra de Dios. Por eso dice, en aquel tiempo, en aquel día, quiere decir casi que inmediatamente después de la muerte de Esteban, todo eso se agitó. ¡Wow! Y entonces todos estos hombres que estaban persiguiendo, primero que persiguieron a Jesús, a Pedro, que azotaron a los apóstoles, que mataron a Esteban, empezaron a perseguir ahora a todo lo que se llamara cristianismo, a todo lo que se llamara iglesia. Conclusión de esta parte: la dispersión cristiana no es un castigo. Interesantísimo eso, no es un castigo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio lejos de su ciudad, fue por castigo. Dios dijo, ¿sabe qué? Los castigaré llevándolos lejos. Pero en esta escena en el Nuevo Testamento, realmente la dispersión no es un castigo, sino la forma, el designio divino para establecer el punto de partida para que muchos conozcan el evangelio en tierras extranjeras. Eso es algo espectacular que solamente lo puede hacer Dios. Por eso lo que parecía destrucción lo convirtió el Señor en una siembra. Ahora ellos pensaron, con esto los acabamos, y no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era echándole agüita a la mata para que creciera. Ellos pensaron, la vamos a acabar, y resulta que no, lo que fueron fue avivarla. Y entonces, en medio de la escena ocurre, Lucas nos da un detalle especial. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Una cosa bien rara que lloraran a Esteban. Toda persona que moría por homicida o por ladrón o por blasfemo no podía ser llorada ni enterrada, tocaba botarlo en una fosa común. Lo mismo le iban a hacer a Jesús. Pero en el caso de Jesús apareció un hombre que dijo, no, yo le tengo una tumba especial para él, porque el Señor no iba a dejar que fuera así. Y en el caso de Esteban, ojo, dice que unos hombres piadosos. Entonces uno dice, claro, algún creyente. No son creyentes. Eran judíos, literalmente, que no aceptaban que lo que pasó estuvo bien. Esteban no tuvo un juicio justo, nunca lo tuvo. Esteban no tuvo jamás un juicio que fuera directamente legal sobre las cosas. Fue una violación de todos los mandatos que existían para los juicios de esa época. Y como eso era así, entonces muchos consideraban que había sido injusto, así que lo enterraron no como cualquier persona, sino como una persona de cierto decoro. Y fuera de eso, endecharon o lloraron por él,
conforme a la costumbre normal de una persona que pertenecía al pueblo. Una cosa que, wow, una cosa increíble con respecto a eso. Ahora, eso es una protesta pública, porque estos hombres se arriesgaron mucho al coger el cuerpo de ellos, pero fue una forma de protestar contra lo que habían hecho. Y muy bonito que alguien se haya tomado eso, fue el coraje de llorar a un mártir, de estar en el duelo con él, de participar. Y ojo, solo siendo piadoso, no siendo un creyente. Era alguien que respetaba y amaba a Dios, y la Biblia nombra algunos de estos en algunas porciones de la Biblia. Cuando llegamos al versículo 3, dice que Saulo ya está en otra tónica. Dice, y Saulo asolaba a la iglesia. Estamos ya en el versículo número 3. Y Saulo entonces ya entra de lleno, ya este hombre ahora tiene un cargo, y dice el texto que asolaba. La palabra significa alguien que destruye, alguien que destroza, una bestia salvaje que coge algo y literalmente quiere despedazarlo, y Pablo tenía esa actitud. Quiero acabar con toda esta gente. Y wow, Saulo no atacó solo una vez. Ahora el texto dice que la forma en que lo hizo fue sin tregua ni misericordia, y para hacerlo utilizó una técnica que le pareció la más especial. El texto dice que fue de casa en casa. Imagínese eso, fue por allá. Obviamente le decían, en tal casa, vea, allá están dizque unos cristianitos, vaya. Y él iba allá y hacía allanamiento de morada sin orden judicial, legal. Terrible. Y dice acá que entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. El texto, cuando habla de arrastraba, habla de violencia física para hacerlo. El tipo era alzado, o sea, para que quede claro, bien alzado. Cogía a la gente, no le importaba si era hombre o mujer. Usted es cristiano, camine. Y a todos los acusaba de estar siguiendo a una falsa religión. Eso de casa por casa es algo terrible. Nos recuerda a la Inquisición de la Edad Media, donde también la iglesia tradicional decidió que quería entrar casa por casa para que todos los herejes murieran. Uy, obviamente, ¿por qué Saulo pudo hacer eso? Bueno, tenía el permiso del Sanedrín. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a él se le dio autoridad. En ese tiempo las sinagogas constituían un tribunal menor. Cada sinagoga tenía un tribunal pequeño que podía juzgar y ordenar azotes a quienes consideraran culpables de herejía. Y Saulo se convirtió en uno de esos jueces itinerantes que por donde quiera que encontraba a alguien de una vez decía, azótenlo, castíguenlo, mándenlo a la cárcel. Y entró a lo que llamaríamos hoy en día, o en ese tiempo también, iglesias en casa. Y se metió allá. Pero lo que estamos viendo acá es un fanático irracional. Es esa persona que dice que por la fe está dispuesto a aniquilar al hereje, a acabarlo, a matarlo. Y obviamente aunque aparentemente tiene una buena intención, quiere cuidar a Dios, quiere cuidar su palabra, tiene celo por la palabra de Dios. Al no entenderla e interpretarla correctamente, se convierte literalmente en un asesino. No es el único que lo ha hecho a lo largo de la historia. Hay gente que en tiempos modernos ha cogido aviones, los estrella contra una torre y piensa que Dios está agradado de que haga eso. Porque al Dios al que le oran, según su interpretación, dice, Él está feliz de que yo acabe con los infieles y que acabe con los herejes. Y en esta época, Saulo llegó al tal punto que pensó que estar encarcelando cristianos, atormentándolos, azotándolos, era algo que era agradable al Dios de Israel. Durísimo, muy durísimo. Y por eso acá lo chévere de la Biblia es que nunca niega quién es quién. Y nos está diciendo, antes de que lo conozcamos, que Saulo realmente era un hombre violento con la iglesia. Muy violento, muy fuerte. Y por eso tan increíble lo que va a hacer él un poco más adelante. Y eso también nos llama la atención. Tal vez la iglesia hoy no está tan, por lo menos en Colombia, no en las ciudades grandes, es tan perseguida como en otros lugares del mundo. Es una bendición. Pero así viniera la persecución más grande, wow, nosotros vemos acá que los cristianos se mantenían firmes.
Aquí no dice que los cristianos dejaron de ser cristianos, no, dice que los cristianos huyeron a otros lugares por salvar su vida, pero no dejaron de predicar como lo vamos a ver a continuación. Y la forma en que predicaron fue increíble. Eran predicadores sin título. El texto dice en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¡Ah! Vamos a acabar con el cristianismo, matemos a todos estos. Y resulta que lo que hicieron fue mandar hacia el mundo por lo menos varios miles de misioneros. Todo lo contrario, aniquilémoslo. O sea, mala estrategia. Obviamente Dios permite que sea así. Y Dios permitió y cuadró, no es que Dios no obra el mal, pero lo hizo, fue soberano en ese sentido, para que usando la maldad de ellos, el evangelio pudiera llegar a los lugares más recónditos de la tierra. Lo increíble del texto es que los perseguidos, los esparcidos, se convirtieron en evangelistas. Tenemos que hacernos una pregunta. Y, pastor, ¿cuántos cursos tomaron en el seminario? Ninguno. ¿Dónde está dirigiéndolos Pedro, Pablo, Felipe, Leví, Tadeo? No están. Los famosos, ¿dónde están? En Jerusalén. Entonces, ¿cómo es posible que estos muchachos hayan, sin título, llegado a esos lugares y hayan tenido tanto éxito? Porque vamos a mirar que tuvieron muchísimo éxito. Entonces, claro, no faltará la belleza que digan, ¿sí ve que yo no tengo que estudiar? A ver, primero permita que termine la idea y ahí sí hable de eso. Si leemos bien el texto, ellos se dedicaron a enseñar solo una cosa. Y más vamos a ver la máscara más adelantico, que se llama el Evangelio, pero después va a decir de Cristo. Nada más. ¿Cómo pudieron hacerlo? Bueno, por el cumplimiento de Hechos capítulo 1, versículo 8, que hasta el sol de hoy sigue vigente. Todo cristiano tiene el poder para testificar. La Biblia dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pregunta para todos, ¿ya vino sobre ustedes el Espíritu Santo? Claro, el día de la salvación, si es que son salvos. ¿Y para qué era el poder? ¿Para tumbar gente? ¿Para hacer shows? No. Ahí dice para qué era ese poder. Para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso lo pudieron hacer. Todo cristiano está capacitado para predicar el evangelio. Si usted tiene el Espíritu Santo, conforme la Biblia lo enseña que tiene todo creyente, la Biblia dice que Dios ya le dio el poder para testificar. Ellos solo tenían lo que habían sido enseñados cuando comenzaron, algunos estaban recién comenzando y tuvieron que oír sin más, pero sabían cómo era entregar la vida a Cristo. Y hablaron específicamente de cómo una persona se consagra y se mete con Cristo. Y eso lo podemos hacer todos. Ahora, mientras estuvieron en Jerusalén, tuvieron lo que es normal. Una organización, unas jerarquías. Aquí están los apóstoles, aquí están los discípulos. Aprendían, se congregaban en las casas. Dice que enseñaban los apóstoles en las casas. Se dedicaban a la enseñanza, tenían maestros que los dirigían. Eso era lo normal y sigue siendo lo normal. Pero cuando las circunstancias son extremas, si Dios un día nos manda a lugares recónditos donde no hay absolutamente nadie, y usted es nuevo, no ha aprendido mucho, usted ya por lo menos sabe testificar de quién es Cristo y la necesidad que hay de Él. Y eso es para todo el mundo, por eso fue que pasó de esa manera. Entonces los evangelistas, los esparcidos se convirtieron increíblemente en evangelistas, en personas que llevaron la palabra de Dios a todos los lugares. Dice ahí que fueron esparcidos por muchísimos sitios. En pocas palabras, la persecución no apagó al cristianismo, lo potenció. Y más chévere, como no tenían un lugar fijo, porque resulta que los líderes religiosos cada día se iban más lejos a apresarlos, entonces tuvieron que irse corriendo. Y al irse corriendo, lo que hicieron fue que se esparcía más. Dejaban, claro, se quedaban unas semanas acá, hablaban del evangelio, había gente que se convertía, esos se quedaban ahí, pero ellos seguían huyendo más para allá, más para allá, más para allá, hasta llegar a regiones que eran bastante lejanas, 600, 800, 900 kilómetros de distancia.
no eran apóstoles, no eran ancianos ordenados, eran solo creyentes movidos por el amor a Cristo y por la certeza de que había que entregarle la vida a Cristo. Así es como funciona eso. Fantástico, eso es algo fantástico. Eso quiere decir que cuando hay que estudiar y seguir la institución de la iglesia, hay que hacerlo. Y que cada creyente que hace parte de la iglesia se somete a ella. Pero cuando Dios nos ponga en circunstancias donde no hay nadie, no hay nada, usted es la iglesia allá y tendrá que ejercer lo principal, que es predicar el evangelio de Cristo. ¿Estamos claros en eso? Amén, amén, todos listos para ir a cualquier lugar del mundo, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? En pocas palabras dice acá, y todos los que fueron esparcidos. Recuerden que ¿qué era lo que predicaban ellos? Pues la palabra de Dios. Cuando dice que predicaban el evangelio, era que predicaban lo que ellos habían aprendido. Y más adelante, como vamos a ver, aprendido de Cristo. Alguien los llamó en la historia, en un libro de historia, dice los misioneros aficionados. Recorrieron la llanura hasta Fenicia, cruzaron el mar hasta Chipre, avanzaron hacia el norte hasta Antioquía, hablando de Cristo en discursos, ojo, formales, no en discursos formales, sino en conversaciones cotidianas, en los caminos, en los mercados, en las casas, con la naturalidad y la convicción de quien no recibe salario por hacerlo. Se llama propagar el evangelio boca a boca, sin necesidad de nada más que eso. Uy. ¿No le ha pasado que Dios a veces lo coloca en lugares donde usted no quería estar? ¿Los hace mudarse forzadamente a ciertos sitios? ¿Para qué cree que es eso? ¿Para qué cree que los cambia? Pues para que vaya y hable. Porque hay gente allá que Dios tiene que necesita conocer y por eso también a veces permite que esas cosas, para que testifiquemos a vecinos y conocidos nuevos. Esa es una de las cosas que Dios hace. ¿Lo estamos haciendo? Es la pregunta. Y si últimamente los han movido de sitio, quiero que sepa que esa es una de las posibles razones por las cuales Dios ha decidido o quiere que nos ha llevado hasta ese lugar. ¿Estamos claros? Entonces, qué increíble que los esparcidos hayan hecho eso. Entonces, esto quiere decir que ni la cárcel ni la distancia detiene el mensaje de Dios. Y nunca se va a detener. Siempre la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El infierno no puede contra la iglesia. La iglesia, así maten creyentes, así la persigan aquí o allá, la iglesia va a seguir y va a continuar. Así lo prometió el Señor y efectivamente así es como va a ser ese movimiento a lo largo de los siglos. Este hombre que estamos viendo acá, que está llevando, ahora que vemos a la gente llevando la palabra a muchos lugares, es fantástico. En el versículo número 5 aparece ya un hombre específico para hacer la tarea, un misionero específico de tareas. Se llama Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, y aquí viene, les predicaba a Cristo. A Cristo. Ahora, para entender qué significa descendiendo, sí, porque usted dice, pero tan raro. ¿Ustedes han ido a Jerusalén últimamente? ¿No han ido a Jerusalén? Los veo graves. Yo he ido por internet, claro. Pero Jerusalén no queda arriba, queda más bien abajo, toca bajar. Si usted va a Samaria, usted sale de Jerusalén y tocas. ¿Ok? No es así. Ellos dicen descendieron hacia Samaria, pero la verdad es que si voy para Samaria saliendo de Jerusalén, yo tengo que ascender. Entonces, claro, un error de la Biblia. No es un error de la Biblia. Nada que ver. Lo que pasa es que para el judío, Jerusalén es la ciudad más alta de la tierra. Y ellos lo expresan en su vocabulario. Por eso usted nunca va a escuchar, jamás en la Biblia, que Jerusalén, siempre va a decir, descendemos de Jerusalén. Nunca va a decir que ascienden de Jerusalén a alguna parte, porque ellos no creen eso. Creen que Jerusalén está la ciudad que está encima de todas. Y entonces aquí descendieron metafóricamente, porque tienen es que subir a Samaria. ¡Wow! Y entonces este hombre aparece. Este hombre se llama Felipe. Felipe no es uno de los 12 apóstoles, porque los apóstoles están en Jerusalén quieticos, están en otra labor diferente. Este Felipe es uno de los 7 que fue nombrado diácono en Hechos en el capítulo número 6. Es uno de los que está allí.
Él tenía una tarea al principio muy humilde, tenía que servir a las mesas, pero la preparación, y esa es otra parte increíble, la preparación de servir a las mesas le ayudó y lo preparó para otro ministerio que Dios tenía para él, que era el de literalmente ser un maestro, ser un evangelista de muy alto nivel a la palabra de Dios. Y entonces el texto dice que descendió a Samaria. Posiblemente Samaria es como un departamento que tiene muchas ciudades. Y estuvo allí en varias de esas ciudades que se encuentran allí. Pero hablar de Samaria era hablar de la tierra del prejuicio. Era hablar de una tierra odiada, de unas personas que eran rechazadas. Samaria representaba para cualquier judío en esa época el prejuicio étnico y religioso. Resulta que los samaritanos eran descendientes de las tribus del norte mezcladas con colonos paganos, o sea, eran mestizos, no eran judíos puros. Entonces ellos, como fueron rechazados por sus hermanos judíos, decidieron armar su propia adoración. Armaron su propio templo en el monte Gerizim y esperaban a su propio Mesías para diferenciarse de los otros judíos que esperaban al Mesías en Jerusalén. Y entonces dice acá que Felipe, haciendo lo mismo que hizo Jesús, rompiendo las barreras de los prejuicios, porque Jesús pasó por Samaria y fue cuando la charla con la mujer samaritana, dice que Jesús rompiendo esas cosas, Felipe, perdón, rompiendo esas fronteras, fue a predicarles. Y el texto dice acá que llegó allá y les predicaba a Cristo. No fue a decirles, ustedes andan re mal, no. Les dijo, vengo a anunciarles al Mesías esperado. Cuando dice predicaba, quiere decir una predicación pública, solemne. Los demás que fueron esparcidos hablaban de lo que podían dentro de lo que sabían. Pero este sí era un hombre que habla de discursos formales, profundos, un predicador. Y entonces el texto nos dice que él rompió la barrera que tenían contra ellos, contra los que los judíos consideraban impuros, y literalmente les empezó a hablar de Cristo, porque la palabra de Dios tiene que llegar a todos los lugares. Y empezó a extender el evangelio a un pueblo que también era lleno de religiosidad y que necesitaba tener esperanza real en el Mesías. Y lo hizo. ¡Wow! ¿Cuál fue el resultado? Y esa es otra cosa increíble. Entonces, tenemos a misioneros itinerantes, informales, que obtienen resultados porque van llevando el evangelio y van sembrando por todos lados allá. Ahora tenemos este es un misionero puro, este sí es formal, que cuando llega a un lugar congrega mucha gente y habla formalmente en discursos y gana montones de personas. ¿Cuántas? Vamos a mirar cómo dice el texto. Pero antes de eso, su éxito radicaba en una sola cosa: predicaba a Cristo, no a sí mismo. El centro de todo el mensaje de Felipe era: Cristo es el Salvador. La resurrección y la vida están en él. Cristo es Dios. La única forma de salvarse es entregarle la vida al Señor. Ese era el mensaje. Y dice que todo se giraba alrededor del mensaje de Jesús. Por eso tuvo éxito. Porque predicó el mensaje limpio, transparente, porque no se predicó a él mismo. Hoy en día en muchas iglesias dicen, y entonces yo, y yo, y yo. Y la Biblia dice, no, hay que predicar es a Cristo. De lo que hace Cristo, no de lo que Cristo hace en usted tanto, sino lo que Cristo ha hecho por usted, que eso es otra cosa diferente. Dice que les predicaba al Señor, una cosa muy, muy, muy bonita. Ahora hay que dejar algo claro. Predicar a Cristo es el mandato para cada cristiano. Todos tenemos que hacerlo. Cualquier desviación de eso, eso es grave. Nos toca hacerlo, es el derecho de las cosas. Versículo 6. La gente, ¿qué pasó cuando él hablaba? Miren lo que dice el texto. La gente unánime escuchaba atentamente. ¡Wow! Significa que todos al tiempo guardaron silencio y escucharon por bastante tiempo a este hombre todas las verdades que él les expresaba. Ahora, quiero decirles algo. ¿Quién prepara esos públicos? Pues el Señor mismo. El Señor mismo. Y dice que todos estaban atentos a las palabras de él y escuchaban el mensaje. Samaritanos.
Y ojo, samaritanos que sabían que el que les estaba hablando era un judío que se había convertido al cristianismo. Entonces el prejuicio lo vencieron, lo venció Felipe yendo a los samaritanos, pero lo vencieron los samaritanos escuchando al judío. Los dos, se rompió eso ahí y permitió que el evangelio pudiera ser escuchado. Pero cuando Felipe llegó allá, Dios le dio a él una capacidad que solo unos pocos en la Biblia tuvieron, que lo vamos a ver ahí mismo casi en el mismo versículo. Dice que muchos me salté una acá. Y la gente unánima escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Pero bien, mira aquí el punto en el 7. Y oyendo y viendo las señales que hacía, Dios le regaló a Felipe cosas que muy pocos tienen en la Biblia, señales especiales. ¿Qué señales? Son actos extraordinarios, milagros, sanidades, cosas únicas. ¿A quién se los dio? A los 12 apóstoles. A Pablo, más adelante, al perseguidor en la iglesia que estamos hablando. Se las dio a Felipe. Y muy poquitos en la Biblia tienen esas capacidades. Pero se las dio. ¿Qué quiere decir? Que Felipe llegó a Samaria y empezó a pasar cosas increíbles. Dice, empezó a echar espíritus inmundos que salían dando grandes voces. Había paralíticos y cojos que eran sanados. Increíble. Wow, usted dice, y luego en esa época había gente toda con chukis adentro. Sí. Había gente con espíritus inmundos adentro. Entonces, paréntesis, que expliquemos qué es lo que significa eso, que la gente se confunde hoy. ¿Qué es echar un espíritu inmundo? Entonces la gente dice, pastor, es que es el don de liberar, el don de echar fuera demonios. No existe ese don. En la Biblia no existe esa vaina. Nunca existió el don de echar fuera demonios. Nunca. Existió una autoridad en el nombre de Jesús, dada por Jesús mismo, a veces la ejerció él, a veces se la dio a otros, de que en su nombre los espíritus inmundos, significa personas que poseyeron los cuerpos de algunas personas, salieran de esos cuerpos. Ahora, ¿qué es una posesión satánica? Es cuando un ser caído, un ángel caído, un demonio, ustedes de cariño le dicen Chucky, se llama en la Biblia espíritu inmundo, habita y toma el control del cuerpo, de parte o muchas partes del cuerpo de una persona. Y por eso entonces usted los escucha hablar con otra voz. Hola. Vine a saludarte. Una cosa así. Por eso es que a veces hacen que las cuerdas vocales no puedan hablar. La persona queda muda, la hacen que no escuche porque la dejan sorda, entumecen a las personas y las dejan literalmente en una posición muy extraña en sus cuerpos. Esos son posesiones satánicas. Existían en ese tiempo. Y el Señor Jesús demostró su poder cuando les decía, eso es un espíritu. Ahora, no quiere decir que cada vez que una persona esté medio torcida, usted diga, uy, está endemoniado. No es eso. Solo en ciertos casos, ¿está claro? ¿Y qué hacía Jesús? Veía, identificaba que había un espíritu inmundo y los hacía libres. Ahora, obviamente uno se pregunta, ¿y hoy en día qué hacemos? ¿Vamos para lo mismo? Entonces hay que aclarar. Los creyentes no pueden ser poseídos. Donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. O sea que un creyente no sufre de posesión satánica. Pero el no creyente sí puede ser poseído. ¿Ustedes duermen solos y a oscuras? Es que me da cosa hablar de eso. Que después ustedes dicen, no pude dormir con eso que dijo. Pero hablemos de eso, a ver qué pasa. Resulta que los espíritus inmundos buscan cuerpos para alojarse. Pero no pueden entrar arbitrariamente, le tienen que pedir permiso a Dios. Satanás siempre y sus demonios siempre le tienen que pedir permiso a Dios, sea para influenciarlo o sea para poseerlo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en la Biblia dice que cuando Pedro trató de decirle a Jesús que no fuera a la cruz, ¿qué le contestó el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Wow. Pero le dijo después, Satanás te ha pedido para zarandearos. Pero yo he rogado al Padre que después de que pase eso, tú regreses y seas más fuerte. O sea, se lo prestó para que le quede claro, ¿listo? ¡Wow! Nunca va a haber una influencia satánica o una posesión satánica en alguien sin el permiso de Dios. Nunca.
El demonio no puede decir, me voy a meter hoy en este. Ay, ese cuerpo se ve como grandecito, me voy a meter ahí. No, simplemente tiene que ir donde Dios, pedir permiso y sí. Ahora, ¿por qué Dios lo permitiría? Eso se toca es a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar si hoy en día usted se enfrenta a alguien que esté en esa condición? Dice, te reprendo en el nombre de te ato con los lazos de... No. Si es un poder que da Dios, y que obviamente la Biblia dice que solo unos pocos lo tuvieron en su momento, una autoridad en el nombre del Señor, usted ore porque esa persona que necesita, porque el Señor lo sanaba. La sanidad de personas endemoniadas, porque básicamente era sanarlas, normalmente estaban enfermas, era un acto de misericordia de parte del Señor. Entonces uno lo que debe orar es, Señor, ten misericordia de esta persona, porque no conocemos en qué condición Dios permitió que entrara o por qué razón permitió eso. Y no me voy a meter con la soberanía de Dios de que, oiga, sí, libérelo porque sí. Señor, tú puedes hacerlo, pero sea tu voluntad. Ten misericordia si esa es tu voluntad con la persona. Y debe ser una oración bien puntual, clara, concreta. Ahora, todo eso para decir que Esteban hizo algo que muy pocos hacían y que hicieron en la Biblia que esté por lo menos registrado, que es echar fuera demonios. ¿Está claro eso? Ahora, ¿por qué lo hizo? Para que la gente de Samaria, que estaba aislada de los judíos, que no había visto todas las señales que los judíos se habían visto, viera que las mismas señales que habían allá en el pueblo judío, al lado de Judea, también se daban en Samaria. Y que el mismo que las producía al lado de allá, que era el lado de Judea, las producía en la región de Samaria. Estábamos hablando de que era el mismo Dios y que era el mismo poder de Jesús. Era para autenticar el ministerio de Felipe y efectivamente así lo hizo. Es más, la Biblia dice que muchos eran paralíticos y cojos, eran sanados delante de todos. Y dice que ocurrían cosas increíbles y claro, la gente creyó, mucha gente creyó. Y una nación que era despreciada se convirtió al Señor. Eso es la parte más increíble. Una nación que la gente no quería empezó a convertirse al Señor. Pero cuidado, Felipe de ahí para adelante no se la pasó haciendo señales. Y aquí volvemos a lo mismo. Las señales son para periodos de tiempo específicos para autenticar el ministerio de una persona. Una vez el ministerio está autenticado, ya no se usa la señal. Más adelante vamos a encontrar que si usted está enfermo, ¿cuál es la solución? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por usted. Eso es lo que van a decir ellos. Los mismos que están sanando van a decir, ya no, vaya, llame a los ancianos y oren, que esa es la forma en que se hace. ¿Por qué? Porque el don no es para estarlo haciendo. En ese momento era para autenticar el ministerio. Ya lo autenticó, ya no necesito estarle comprobando quién soy yo. Ahora van a creer a la palabra, que se llama la palabra profética más segura. Eso es lo que dice la Biblia. Y creemos en eso. Y entonces Felipe, ¿cuál fue el resultado? Y algo increíble. Una ciudad entera se llenó de alegría genuina y experimentó algo que solo los creyentes genuinos pueden experimentar, que se llama gozo. Gozo. Algo que para muchos, pero no fue gozo. Aquí dice gran gozo. El gozo es el fruto del Espíritu Santo. Es la acción mediante el cual siento una profunda alegría en mi corazón de la obra que Cristo hace en cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier persona. Es una cosa adentro, es una cosa que para expresarla es bien difícil en términos humanos, porque es algo que está adentro y que tú no puedes decir, es que no sé, tengo como una cosa tan bonita aquí adentro que es de ver que esta persona cambió, eso es el gozo. Y adentro todas las personas sentían, algo no me ha transformado, algo me ha cambiado allá en Samaria. Y todos sentían eso y decían, estoy tan feliz, estoy tan alegre. Ahora, ¿usted quiere saber si ha tenido gozo? Pregúntese, ¿el día de su salvación no tuvo gozo? ¿Qué pasó el día de su salvación? ¿Usted no brincaba en una pata? ¿Cierto? ¿No estaba usted tan contento y usted sentía como que, uy, qué alegría esto, qué chévere? Y era una cosa difícil de expresar. Ese es el famoso gozo. La pregunta es, ¿cuánto le duró? ¿Por qué hoy no lo tiene? ¿Por qué tiene esa cara hoy de sufre usted de enojo, ira, gritería, amargura, maledicencia y toda malicia? Sí, Señor. Entonces, ¿usted por qué hoy anda chantado siendo cristiano? ¿No que el gozo del Señor es su fortaleza? Entonces, ¿a qué juega? ¿Cómo es posible que el cristiano pierda su gozo? Bueno, David lo perdió por pecado. Dijo que devuélveme el gozo de su salvación.
Se puede perder por relación. Señor, pues ni hablo con Dios, ¿qué gozo voy a tener yo si no tengo una relación con Él, si no tengo un contacto con Él directo? Pues obvio que pierdo el gozo. No lo tengo. Y entonces la vida cristiana se vuelve cuadriculada, se vuelve cargosa, se vuelve difícil. ¿Pero de quién es la culpa? Mía. Porque Dios hace cosas todos los días, pero yo las dejo de ver. Yo empiezo a enfocarme en los problemas, en las cosas que no salen y pierdo el año y mi gozo se pierde. Ese es el punto. Y entonces cuando el Evangelio llegó a los samaritanos que eran considerados indignos, wow, la Biblia dice que todo ese pueblo se alegró y tú dices que gran alegría para todo el pueblo llegó. Y todos, imagínense una ciudad contenta, feliz del trabajo que el Señor había hecho. El único que tranca el gozo somos nosotros mismos. Con el patrocinio el único que trae y es como, y para entenderlo más claramente, cada uno de nosotros, si usted dice, tiene que hacerse una pregunta muy de fondo. ¿Ha perdido el gozo de estar en la vida cristiana? Puede que muchos digan, pastor, es que hay muchos problemas. No, es que tengo problemas hasta con Firulais, pastor. Peleo con el esposo, peleo con mi abuelita, mi mamá anda grave, el marido ni decirlo, o la esposa terrible, y los hijos por ahí, cosas que nada que ver. Pues eso pastor, a uno se le va la alegría de la vida. Debo contestarle, esas cosas nos producen dolor, pero el gozo del Señor no depende de personas, circunstancias o cosas. Porque depende de que yo entienda que Dios está ahí conmigo y que me goce en las cosas que Él hace, de que, wow, Dios está obrando. Así las cosas no vayan perfectas, pero sé que Dios está trabajando. Mire, es como esto, pongámonos en la escena. Somos uno de esas personas que van a perseguir. Dígame qué hubiera dicho esto si le toca a usted salir corriendo de su casa y dejarla botada. Ay, qué jartera, todas mis cosas acá y ahora. Qué desespero, corra que nos van a alcanzar. ¿Y qué pensaría por el camino? Si todo ¿valdrá la pena estar huyendo por esto? Qué jartera, eso no tiene sentido. Ya perdió el gozo, men. Pero ¿qué pasa si, obvio, con tristeza por dejar las cosas, por su pasado, sale corriendo porque le toca salir corriendo? Pero en el fondo dice, Señor, tendrás algún plan, yo confío en ti. Ayúdame. Perdona mi incredulidad, perdona que dude tanto de ti, porque sé que siempre haces todo. Tú no haces nada malo, Señor, ayúdame. ¿Qué va a hacer Dios? Pues voy a empezar a ver que voy a algún lugar y quien menos pienso me atiende. Me dice, venga, yo sé que lo están perdiendo, venga. Y usted empieza a ver eso y usted se goza de que Dios, a pesar de que está en una circunstancia difícil, está trabajando en su vida. Ese es el gozo. Por eso el ánimo, no pierda su gozo. Este pueblo recibió el gozo y lo mantuvo por mucho tiempo. Y lo más increíble es que esas personas en esos lugares fueron más eficientes, mucho más que los que se quedaron en Jerusalén. Lograron muchas más cosas que los que se quedaron en Jerusalén. Los que salieron, vamos a verlo más adelante, hicieron cosas extraordinarias, fantásticas, que los que se quedaron en Jerusalén. Por eso tal vez hoy usted está viviendo una cosa terrible en su vida, cosas que no quisiera haber vivido, que nunca imaginó. Quiero decirle que Dios es soberano, que aprenda a confiar en la providencia de Dios, que los propósitos de Dios nunca son malignos, que al contrario, todo lo que pase, Dios tiene un plan que, listo, yo puede que no lo entienda en este momento, pero yo no estoy para cuestionar los planes de Dios, estoy para confiar en que Dios tiene el control. Y eso es fe. Es como cerrar los ojos y caminar por fe. Y que Dios le diga, camine, cierre los ojos, tranquilo, pero es que camine. Y Dios nos pide muchas veces hacer eso cuando estamos en sus caminos. Pero otra cosa que vemos acá, que está claramente estipulada en la palabra, es que todos tenemos un ministerio con el Señor. La Biblia habla en el libro de Primera de Pedro 2:5 y 2:9 de que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Somos sacerdotes del Señor. Todos lo somos. Y usted y yo tenemos que cumplir ese mandato de ir y predicar el Evangelio a todos los lugares.
Pero ojo, cuando lo haga, hágalo como Felipe. Felipe no predicó moral, filosofía, ni crítica, predicó a Cristo, a la persona de Cristo, a la obra de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los lugares. Sea que la iglesia esté en paz o sea que la iglesia esté perseguida, así es como funciona. Y cuando lo hagamos, gócese de lo que Dios va haciendo por el camino, porque de eso se trata, tener el gozo, de disfrutar cada momento con Dios de la obra que Él ha venido haciendo. ¿Cómo ponemos en práctica eso? Confiando en Dios. En este texto vimos los medios providenciales de Dios para esparcir el evangelio. La persecución fue el medio que Dios diseñó para que las cosas se dieran. Yo no sé qué hará Dios para que las cosas se cumplan en su casa, en su familia, pero usted tiene que aprender a confiar. Señor, haz lo que tengas que hacer. Pregunta: ¿confío en que Dios obra incluso en la circunstancia más adversa que enfrento hoy? ¿O usted está llorando y pataleando por la circunstancia y no se la aguanta y anda rebotado con Dios y sufriendo y en amargura porque usted no acepta que esté pasando eso? No, yo no estoy para cuestionar al Señor. Claro que quisiera que no pasara o que no hubiera pasado. Yo quisiera que no, pero pasó. ¿Sabe qué me pide Dios? Confía en mí. Confía en mí. Algo haré con eso. Hoy estamos viendo la evidencia de que Dios puede usar algo malo que la gente planeó, como ir a perseguir cristianos, para hacer algo que para Dios es fantástico, como que la obra de Dios recorra todo el mundo. Escriba una dificultad reciente y pídale a Dios que le muestre cómo la está usando para su propósito. Y aun si no le muestra su propósito, confíe. Confíe. Porque muchas veces no vamos a saber exactamente a dónde va a terminar la historia. La segunda cosa: el testimonio no espera un título. ¿Está esperando un cargo o una preparación para hablar de Cristo? No, lo siento. Eso no necesita título para ese pedazo, no. Para hablar de Cristo, para hablar de su obra, para hablar del evangelio, usted no necesita un título. Comparte el evangelio esta semana con una persona sin esperar a sentirse calificado. Para eso no tiene que tomar cursos. Hable de qué ha hecho Cristo en su vida. Cuéntele quién es Cristo. Eso lo puede hacer usted y lo puedo hacer yo. Cualquiera lo puede hacer. Tercero, cruce sus propias Samarias. ¿A qué grupo de personas usted evita acercarse por prejuicio o incomodidad? Dice, uy, a la familia de... ¿En serio? Vaya. Identifique su Samaria personal, dé un paso concreto, acérquese con el amor de Cristo a ellos. Demuéstrele que usted ya rompió la frontera, la barrera de los prejuicios con la gente. Vayamos. Cuarta, predique a Cristo, no a usted mismo. No vaya de donde la gente ahí a decirle, es que yo he hecho esto, es que yo he hecho lo otro, es que yo no. Vaya, predique a Cristo. Pregúntese, ¿su manera de hablar de la fe apunta a Cristo o lo exalta a usted? ¿Cuál de las dos? Examine sus últimas conversaciones espirituales. Revíselas y si se da cuenta que usted habla más de usted que del Señor, grave, ajustelas. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y la última de las personales. El gozo es evidencia de una fe genuina. Quiero preguntarle, haga ese examen de corazón. ¿Hay gozo real y visible en su vida cristiana o se volvió una rutina su vida cristiana? La Biblia dice que el gozo es algo que el cristiano debe experimentar. Eso no quita que tengamos momentos de tristeza, llanto, dolor, no. Pero el gozo es prima. Es un fruto del Espíritu. Es un fruto de estar en el Señor, de una fe genuina en el Señor. Y tiene que ser real, tiene que ser visible en mi vida. Agradezca hoy a Dios por lo que Cristo hizo en tu vida. Comparta esa alegría con alguien. Dígale, mire lo que hizo el Señor tan bonito esto. Mire lo que Dios hizo acá. Ese es el gozo.
aprender a gozarse en esas pequeñas o muchas cosas. Usted hoy tiene cientos de cosas por qué gozarse. Pudo levantarse, fue a la cocina y había un desayuno para preparar, había una mesa para comer, había una familia para compartir, había un transporte para llegar, una ropa para vestir. Usted tiene mucho de qué gozarse. No se olvide de eso. Como iglesia, tenemos que estar dispuestos a ser esparcidos. Y yo oro al Señor que sea a las buenas y no mediante este método. A las buenas es que, hermanos, vamos a abrir iglesias, y usted dice, amén, heme aquí, envíame a mí. Ore al Señor para que así sea. Dice, si yo soy uno de los escogidos, así para con las palabras todas así. ¿Listo? Getsemaní debe estar dispuesta a enviar, no a concentrar personas. Y eso queremos. Y siempre les diré, sería mucho mejor tenerlos acá siempre. Es más cómodo para todos. Es menos trabajo. No tenemos que matarnos, nos facilita la vida. Pero no es el plan de Dios. Los quiero ver lejos. Los quiero ver en iglesias. Los quiero ver fundando obras, ayudando en obras, haciendo la obra de Dios. Eso es lo que tiene sentido en la vida cristiana. Pero es que la iglesia, pues sí, la iglesia, chévere. Pero mejor la voluntad de Dios. Y la gente, Dios nos dará nueva gente. Siempre nos da nueva gente. Cada vez que abrimos una iglesia, sí, claro, se van algunos o muchos, pero siempre vienen otros. Ustedes están acá, ustedes son como la sexta generación que llega. Pues, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a que los saquen. Pero sí nosotros estamos acostumbrados a que se vayan. Tristemente, ay no, qué alegría que se vayan, no. Siempre nos dolerá cada vez que sale alguien. Pero es que si no lo hacen ustedes, ¿quién lo va a hacer, muchachos? Ustedes son los que tienen que hacerlo. No sé, obviamente no todos, habrá algunos que se queden acá y sigan trabajando, se queden a servir, pero seguro algunos tendrán que hacerlo, que salir y abrir las obras. Así que oro al Señor que los convenza y que la iglesia comisione líderes y familias para plantar obras. Y la última, tenemos que ser una iglesia que ora por sus perseguidores. Tenemos que ser una iglesia que así nos persigan. Oremos con fe por quienes hoy se oponen al evangelio o persiguen a la iglesia. Tenemos que hacerlo. En esa época hubiéramos tenido que orar por Saulo. Señor, oramos por ese perseguidor, casi asesino. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por aquellos que, como iglesia, claro está, por todos los que están siendo perseguidos y por los perseguidores. ¿Por qué? Porque la salvación es para todos. Y Dios puede convertir al que sea. Y la Biblia nos va a demostrar eso clarito. Usted puede ser el peor de lo peor y Dios lo puede llevar a sus pies. Entonces eso es una bendición inmensa. En conclusión, la semilla de la persecución esparce, que Dios esparce, Dios la convierte en cosecha. Y la cosecha fue espectacular, es lo único que les puedo decir. La cosecha tuvo visos de, no al, como dice la gente, al 50, al 100, al 1000, no, eso fue como al 10,000. Fue una cosa extraordinaria. Pero porque las personas testificaron de Cristo, hablaron exclusivamente de Cristo, no callaron a pesar de las circunstancias, se dejaron usar por Dios. Y así va a seguir pasando mientras nosotros mantengamos ese corazón. Por eso quiero animarlos y hacerles una última pregunta. ¿Qué pasaría si nos dispersaran a nosotros? ¿Nos detendrían las piedras, la cárcel, la distancia? La misión de Cristo tiene que seguir, señores, nunca parar. Y yo los animo a que no desfallezcan ni por un instante.
retroceder nunca, rendirse. 800, si lo quiere ver así. Que terminemos la carrera donde Dios nos quiera tener, pero haciendo las cosas de Él. El resto, como dice la Biblia, son añadiduras, cosas que Dios irá arreglando por el camino y que vamos a asombrarnos de lo que Dios hace. Amén. El Señor nos ayude, pongámonos de pie, vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor, ya casi tarde. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias porque solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Gracias porque tú nos traes, Señor, en bendición. Porque tú haces las cosas como solo tú y nadie más que tú las puede hacer. Gracias porque a veces pasan cosas que nos entristecen, nos duelen, pero es claro que tus propósitos son mucho más grandes que todo eso que vemos a nuestros ojos. Gracias por mostrarnos que muchas veces lo que parece no tener sentido tiene un propósito. Tú sabes cómo encaminarlo hacia algo que valga la pena. Por eso hoy ponemos delante tuyo la vida de todos y cada uno, Señor, de los que estamos en la iglesia. Perdónanos porque muchas veces no entendemos las cosas que pasan. Nos quejamos o simplemente no aceptamos lo que está pasando. Ayúdanos a confiar, a poderte decir gracias, Señor, tendrás un plan. Pero mientras llega ese momento, sea que nos persigan o no, hablar de Cristo en todos los lugares de esta tierra. Ayúdanos, Señor, porque ese es el mandato que nos diste y la forma en que se hace real. Pues lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.